Te platicábamos sobre este caso en el CCH en el que falleció un estudiante. La explicación a mí me parece pronta, rara, quizás hasta descuidada, pero bueno, en medio de lo que sucedió, de la tragedia que cobró la vida de un estudiante, están un grupo de porros que llegaron a ver, si llegaron a quitarle sus pertenencias a los chavos que estaban ahí, llegaron a asaltarlos, no hay otra forma de llamarlo, cohetones, golpeando cosas, asustando, hostigando. Nos acompaña en la línea el doctor Hugo Sánchez Gudiño, especialista en movimientos estudiantiles y grupos de choque en la UNAM y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Aragón de la UNAM. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Pamela, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarle. ¿Cómo entendemos lo que pasó ayer? Pues mire, lo que pasó ayer lo podemos interpretar nuevamente como un hecho lamentable, pero sobre todo un hecho eminentemente político, ya que estos grupos de choque popularmente llamados porros, pues están por cumplir casi 100 años de existencia. En este libro que escribimos en el 2006, que es una historia de estos grupos en la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tenemos prácticamente registrado que desde 1922 en el barrio universitario, que estaba ubicado allí en donde está el centro histórico, a un lado del Palacio Nacional, en San Ildefonso, ya se habían creado las primeras sociedades de alumnos como grupos de choque, ¿no? Y ya es hasta unos 4 años después cuando se crea el primer grupo de estos muchachos llamados gorilas en esa época, pero pues con el paso de los años, por su vínculo con los grupos deportivos de fútbol americano, se les llamó porros y de allí quedó esa etiqueta, y a lo largo de casi 100 años se mantienen como grupos parasitarios, violentos, extorsionadores, y sobre todo pues el terror de las comunidades estudiantiles, sin que la autoridad ni gubernamental ni universitaria haya logrado, digamos, que contenerlos o expulsarlos Ahora, de las comunidades. ¿sí son estudiantes? Bueno, hay algunos que están matriculados como tales, como estudiantes, se suman a sus grupos, a sus pandillas, a veces jóvenes que no están vinculados a la universidad, pero pues que se dedican a acciones delictivas, y ya la comunión, digamos, de ambos jóvenes, tanto los que están matriculados como los externos, forman estos grupos. Ahora, ¿por qué la autoridad, tanto de la ciudad como de la misma UNAM, no hace nada? Pues mire, nosotros lo que hemos observado a lo largo de la historia de estos grupos violentos es que han sido funcionales a la autoridad gubernamental en ciertas épocas, a los rectores en otras épocas, a los propios partidos políticos, y por eso mismo pues me da la impresión de que los mantienen, digamos, con vida. Hace exactamente 6 años, en el pleno corazón de la rectoría, usted recordará, creo que conversamos sobre ese tema también, un grupo también de porros llegó y de manera pública agredió a un grupo de estudiantes del CCH Azcapotzalco, que es vecino de Naucalpan, y todo aquello fue registrado en cámaras, en videos, en teléfonos. Recordaremos que la autoridad también fue pues bastante lenta, digamos, hasta cómplice con estos muchachos violentos, y a la mayoría quedaron en libertad, y pues no se fincó ninguna responsabilidad. Entonces yo creo que, además de que aparecieron en un momento político, justo cuando ya estaba electo como presidente el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién le beneficia lo que ocurrió ayer? Pues lo que ocurrió ayer es un mensaje político, me parece, para el rector, el rector Leonardo Lomelí, que tiene 5 meses en el cargo. Es un mensaje también para la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que es la más vinculada a la UNAM, y pues es un mensaje al presidente de que estos grupos violentos que históricamente
han sido financiados por políticos a veces vinculados al PRI, a veces al PAN, hasta el propio PRD, pues están presentes allí y en cualquier momento pueden utilizar la violencia contra comunidades juveniles, como ocurrió ayer con las víctimas y las desgracias que tenemos a la vista. Pues en caso de ser un mensaje para cualquiera de estas tres personas, ¿qué dice ese mensaje? Sí, el mensaje es que estos grupos que los protegen, que los patrocinan, pues son como grupos políticos que utilizan el chantaje de la violencia, ¿no? Y que bueno, para decir estamos aquí, no hay la universidad y las universidades no están controladas por el gobierno, no están controladas por Morena, no están controladas por el propio rector, sino por grupos externos, y aquí es una prueba de ello, como ocurrió hace 6 años también, repito, en la Torre de Rectoría, con estos grupos violentos a la luz pública, y cuya impunidad pues ahí quedó como muestra de ello. Doctor, ¿este fenómeno se repite en otras universidades del mundo? Bueno, este fenómeno es muy mexicano, digámoslo así, es una figura folclórica de la cultura política mexicana, el llamado porro. Incluso usted habrá visto a veces en los debates de los políticos profesionales que se acusan de porros, ¿no? Hace poquito este señor Álvarez y Casa acusó de porro al señor Noroña, y entre los políticos profesionales se acusan de porros cuando hay un político que actúa mediante la violencia. Entonces esta figura es muy mexicana, estos grupos de choque son muy mexicanos, en otros países existen, pero con perfiles diferentes y con características muy diferentes. Aquí es una figura que aparece en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico también, pero que tiene una raíz política más en la UNAM, dado que pues, la UNAM es una de las instituciones más importantes del país, de América Latina, y además es una institución formadora de una parte importante de los cuadros políticos que gobiernan a nuestro país. Claro, pues qué pena para los estudiantes que son finalmente quienes salen perdiendo en medio de todo esto. Uno ya vimos hasta la vida. Sí, exactamente, es una pena y bueno, pues es un llamado de alerta para exigir que las comunidades universitarias exijan a sus autoridades locales, a la autoridad gubernamental, para que actúe en contra de estos grupos que finalmente son grupos delictivos, ¿no? Que atentan contra los derechos humanos y de las comunidades estudiantiles, como ayer lo pudimos ver con estos hechos terribles que ocurrieron. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada de nuevo. Muchas gracias a usted. Saludos. Buenas tardes. El doctor Hugo Sánchez Gudiño, especialista en movimientos estudiantiles y grupos de choque en la UNAM y profesor investigador.